Hoy nos toca uno de los capítulos que mucha gente lo ve como una historia más. Otros lo ve como un capítulo que sí tiene cierta importancia y resalta al personaje que se narra ahí en ese capítulo. Pero no lo ven con trascendencia, sino que lo ven como que, oh, al final Dios obró. Hoy nos toca uno de los capítulos que el pueblo, lastimosamente, no ve su importancia más allá, como lo ha visto o como lo ve estos personajes que vamos a estudiar hoy. Pero hoy nos toca uno de los capítulos que personalmente ha sido de mucha edificación para mi vida. De mucha. Hoy nos toca uno de esos capítulos de la Biblia donde uno cree que están dando a la orilla del mar, pero en sí está nadando en profundidades del mar. Porque es uno de los capítulos donde nos está mostrando un presente y un futuro al mismo tiempo. O sea, es un capítulo bien interesante, bien complejo. Un capítulo donde queda demostrado que Dios es bueno. Que Dios es bueno. Y que el obrar de Dios es perfecto. Y que sus planes es desde la eternidad y hasta la eternidad. Hoy es uno de los capítulos donde el nombre de Dios es resaltado una y otra y otra y otra vez, versículo tras versículo. Con esta introducción me imagino que ya saben qué capítulo es, ¿no? Y vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. No sé qué tanto tiempo me vaya a demorar predicando este capítulo. La mayoría de los expositores lo saca en una sola predicación. Pero como les digo, es uno de los capítulos que para mí personalmente ha sido de mucha edificación y le he encontrado riquezas tras riquezas en cada renglón de este capítulo, de cada versículo. Que mi papá, que hemos estado haciendo unos estudios de Mateo, se han dado cuenta que yo tomo palabra, frase y de ahí salen riquezas y riquezas. Así, personalmente así me ha pasado con este capítulo 22. O sea, toda la Biblia es maravillosa. No tengo espacio, o sea, la tengo toda subrayada. Y toda la Biblia es maravillosa y es muy hermosa y edificante. Pero este capítulo en especial lo que va a hacer es mostrar la condición del hombre, cómo el hombre debe que andar frente a los mandatos de Dios. Frente al mandato de Dios. Génesis capítulo 22, todo el capítulo lo he titulado como una fe probada. Una fe probada. Una fe probada. Vamos a leer todo el capítulo. Como les digo, no lo vamos a sacar hoy todo. No sé qué tanto tiempo me demore. Tenemos toda la vida y toda la eternidad para conocer a nuestro Dios. Pero no me voy a demorar todo ese tiempo. Tranquilo, no se asuste. Pero leemos, oramos e iniciamos. Dice la palabra de Dios. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbordó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperadme aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros.
Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para desgollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y tus simientes serán benditas en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo: he aquí que también Milca ha dado a luz hijo a Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Harán, Kesed, Aso, Pildas, Idlab y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham, y su concubina, que se llamaba Reuma. Dio a luz también a Teba, a Gaham, a Tahas y a Maca. Señor, te damos gracias una vez más por tenernos aquí en tu casa. Padre mío, me presento ante ti. Soy el más débil, soy el menos indicado por mi naturaleza de estar exponiendo tu palabra. Pero dice tu palabra que a lo más vil y menospreciado de este mundo tú has escogido y has puesto para llevar tu sabiduría, para demostrar que no somos nosotros, sino que eres tú, Señor. Úsame en la noche de hoy y permite, Señor, que el mensaje de esta noche sea de mucha edificación para nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Una fe probada. Capítulo 22. Este capítulo es muy interesante también porque en este capítulo es cuando se revisa por primera vez muchas palabras que se va a utilizar en el transcurso de toda la Biblia. Ahí le boto otro dato porque es interesante este capítulo. Pero vamos a iniciar. Versículo 1. Dice: aconteció después de estas cosas, y de entrada nos muestra Moisés un marco de tiempo. ¿Y cuál es ese marco de tiempo? ¿Qué cosas había acontecido que habla aquí Moisés para que afirme esto? Pues sencillo. Había pasado muchos acontecimientos, muchos en la trayectoria del tiempo, pero lo último que había pasado era el pacto de Abraham con Abimelech, exacto, donde Abraham se muestra como una persona honorable,
con Abimelech, y pues Abimelech también con Abraham. Y hacen pacto para estar en la tierra y que no haya ningún inconveniente entre los de Abimelech y entre los siervos de Abraham. Entonces, después de estas cosas, viene palabra de Dios. Y es interesante porque Dios prueba a Abraham. Dios prueba a Abraham. Y aquí el contexto es inmediato, o sea, no nos pone a esperar, sino que dice, después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Sí? Dios nos prueba a nosotros, pero Dios nos prueba a nosotros para nuestro beneficio también. Es interesante porque Dios no tienta a nadie, hay que tener eso claro, pero sí prueba a sus hijos. Sí prueba a sus hijos. Y de esas pruebas que Dios manda a nuestras vidas es para nuestro beneficio. ¿Y para nuestro beneficio en qué? En dos cosas importantes. Lo primero es que las pruebas nos fortalece la fe. Las pruebas fortalecen la fe. O sea, hermanos en la fe, ¿vamos a pasar pruebas en nuestras vidas? Sí. Y hay que tener cuidado de poder diferenciar las consecuencias de nuestra desobediencia o de nuestros pecados a las pruebas que Dios manda en nuestras vidas. Porque no todos son pruebas de parte de Dios. Pero ¿vamos a pasar pruebas? Sí, vamos a pasar pruebas. Va a Dios poner circunstancias en nuestras vidas donde va a probar nuestra fe y donde nos va a poner a pensar, sí. Pero todo esto es para que esa fe que decimos tener y profesamos tener sea fortalecida en el Señor. Sea fortalecida en el Señor. O sea que de entrada lo que Dios está haciendo es fortaleciendo aún más a Abraham. ¿Él había pasado por pruebas? Sí. Vemos que en el transcurso de la narrativa de Abraham, Abraham ha pasado por diferentes pruebas. Que algunas la ha pasado, las otras ha caído, pero ha pasado por pruebas. Pero en esta trayectoria de casi más de 25 años, hemos visto que Abraham, su fe se ha ido fortaleciendo en el Señor poco a poco, poco a poco. Al punto que Dios mismo, en capítulos anteriores, dice, es que Abraham va a transmitir su fe ¿a quién? A toda su descendencia. Una fe fortalecida. Y llega esa prueba, el clímax de las pruebas hacia Abraham. Y es para fortalecer tu fe. O sea que si estamos pasando pruebas, no hagamos la pregunta que comúnmente hacemos siempre. ¿Por qué? Una. Y la segunda, ¿por qué a mí? Son dos preguntas que el cristiano siempre se hace. Sino que hagamos como vamos a aprender de Abraham. Poner la mirada en el Señor. Simple. Poner la mirada en el Señor. La prueba que Dios le puso en este momento a Abraham, créamelas que no les la va a poner a ninguno. Es prueba única. Que no se vuelve a repetir. O sea, tranquilo, no se preocupe. Marcela, Andrés, que tienen a Lucas, Dios no le va a poner esta prueba. Que van a pasar diferentes pruebas, sí, pero esta no. Ni a ninguno de nosotros. Pero sí sirve para todas las pruebas fortalecer nuestra fe. Y lo segundo, por lo cual Dios nos prueba, es para revelar dónde está puesta nuestra fe. ¿Dónde está puesta nuestra fe? ¿Por qué razón? Porque muchas veces nuestra fe puede estar puesta en las promesas que Dios da y no en el Dios que da las promesas. Y ese capítulo nos deja y nos desarrolla estos aspectos. ¿Por qué? Porque está involucrada la promesa de Dios aquí. Y es ahí donde vamos a ver dónde estaba puesta la mirada o la fe de Abraham. Si en la promesa que Dios le había dado o en el Dios de las promesas. Esos dos puntos importantes sirven para nosotros y es de beneficio para nosotros cuando Dios nos prueba a nosotros. ¿Vamos a pasar pruebas? Sí. ¿Una? No. Muchas. En el transcurso de nuestras vidas, muchas.
Pero recordemos que va a ser para fortalecer nuestra fe y para revelar dónde está puesta nuestra fe. De entrada, es un capítulo edificante. Era edificante tanto para Abraham como para el tiempo, para todo el pueblo, como para la iglesia, como para nosotros. Es un capítulo edificante. Es un capítulo donde nos va a mostrar y nos va a enseñar cómo es una fe fortalecida en el Señor y al mismo tiempo dónde debe estar puesta la mirada del creyente. Y ese es este capítulo. Sigue diciendo, probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Esta frase se va a repetir 3 veces durante este capítulo. La frase de heme aquí, heme aquí. Y es interesante esa frase, heme aquí. ¿Por qué razón? Porque lo que está haciendo Abraham es que cuando le hablan a él y él responde de esta manera, la voz que él escucha no le es desconocida. En este caso, Dios le está hablando y para Abraham la voz de Dios no le era desconocida. Más adelante vemos que su hijo le habla y él le responde de la misma forma, la voz de su hijo no le era desconocida. Y nuevamente Dios le habla. Para Abraham la voz de Dios no es desconocida, para Abraham la voz de Dios no es extraña. Él no tenía duda alguna que el que le estaba hablando en este momento era Dios mismo. Él no tenía duda de eso. Él no tenía duda de que la voz que le estaba hablando y lo iba a direccionar, a probar en este momento, era Dios. Él no tenía duda de eso. ¿Por qué no tenía duda Abraham de esto? Porque él ya había escuchado la voz de Dios anteriormente y había visto el obrar de Dios en su vida anteriormente. Cuando obedecía y cuando no obedecía también había visto el obrar de Dios y esa voz que lo direccionaba una y otra vez. O sea, tenía una comunión con Dios. Por eso no le era extraño. No duda del llamado que le hace Dios. Y es ahí donde le dice, heme aquí. Heme aquí. Es interesante esta frase porque la pregunta sería si la iglesia hoy en día es capaz de decir, heme aquí. ¿No le es extraña la voz de Dios? Hay una comunión con Dios tan íntima que esa voz de Dios no le es extraña. O cuando somos expuestos a la voz de Dios, como que, uy, ¿y quién? ¿Será que ese mandato es para cumplirlo o para no cumplirlo? ¿Será que si hago esto no hago aquello? Muestra esta frase, heme aquí, esa relación íntima entre Abraham y Dios. Y de esa misma forma debe ser la iglesia, esa relación íntima entre Dios y cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Dios nos llama, debemos estar prestos ¿para qué? Para responder el llamado de Dios. Para responder el llamado de Dios. Más de 25 años donde Abraham tenía esa relación y ese esperar y ese caminar con Dios y una y otra vez Dios le habla y él tiene que escuchar y mirar y ese obrar una y otra vez. Estamos hablando de una trayectoria larga de tiempo, pero aprendí a reconocer la voz de Dios. De igual forma debe ser para nosotros. No nos debe parecer una locura la voz de Dios. Para muchos creyentes es una locura cuando se enfrenta a la voz de Dios que diga indefectiblemente diezmará. No hay una comunión íntima. Para otros debe ser una locura cuando se enfrenta a la palabra de Dios que dice no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Para otros puede ser una locura cuando dice orar sin cesar. Para otros puede ser una locura
Cuando dice honra a tu padre y a tu madre. Y así muchos de los mandatos que hay aquí, para muchos puede ser una locura. Pero cuando hay esa relación íntima con Dios, y esa fe es fortalecida una y otra vez bajo la dirección de Dios, no es locura. No es locura. Simplemente es un responder natural de la persona. Créanmela, hasta en el capítulo 1, en el versículo 1, perdón, Abraham no sabía que iba a ser probado. No sabía que iba a ser probado. Simplemente Dios lo llama y él responde. Pero entramos al versículo 2. Dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Este versículo 2, para la mente de Abraham y para la mente humana, es un versículo irracional. O sea, lo que Dios está pidiendo aquí es una locura, totalmente una locura para la mente humana. Y es una locura por 3 razones, y les voy a dar las razones del por qué es una locura, solamente enfocándome en el versículo 2. Lo primero es que le dice Dios, toma a tu hijo y ¿qué haga? Ofrécelo en sacrificio. Más exacto, ofrécelo en holocausto. Y ahorita vamos a ver la magnitud de lo que era un holocausto. Ofrécelo en holocausto. Para Abraham esto era una locura porque era su hijo, el hijo de la promesa. Le dice el Señor, tu único hijo, pero hay que tener cuidado, Abraham tenía ya un hijo, Ismael. Abraham amaba a Ismael. Y vemos en el capítulo 21, que a Abraham le dolió, en el versículo 11, le pareció grave y en gran manera cuando le tocó despachar a su hijo. Pero para Dios Ismael no era. ¿Por qué razón? Porque Ismael para Dios representa el obrar en la carne. Y ninguna obra en la carne cuenta para Dios. No cuenta. Por eso en este versículo es claro y es importante cuando dice tu único. Tu hijo, tu único. Un hijo en el cual Dios le había prometido a Abraham y le parecía imposible tenerlo. Un hijo en el cual se demoró 25 años aproximadamente para que llegara. Un hijo en el cual Dios le prometía a una y otra vez de que iba a darle descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Aquí Isaac tenía aproximadamente 15 años. O sea, todavía no tenía descendencia él. O sea, si lo mataba, la promesa ¿dónde quedaba? Se acababa. Claramente, los que son padres y aman a sus hijos, se proyectan con sus hijos en un futuro, muchas cosas. Abraham esperó 25 años para que naciera, tenía 15 años aproximadamente, Abraham tenía una edad aproximada de 115 años y aún así yo me imagino todos los sueños, las ilusiones, los anhelos que tenía Abraham con su hijo, ver el cumplimiento de la promesa con su hijo y en adelante, y que le diga al Señor, ve, toma a tu hijo, tu único, y mátelo. Simple. La orden era clara, directa. Por eso la segunda parte, el segundo punto de los beneficios de la fe se muestra aquí. ¿Dónde tenía la mirada puesta Abraham, la fe puesta Abraham? ¿En la promesa o en el Dios de la promesa? Es un punto muy importante para la vida de todas las personas y de todo creyente.
Porque muchas veces nosotros nos aferramos es a las promesas de Dios. Y vemos que Dios cumple alguna promesa y nos aferramos a ella. Aquí en este caso, Abraham vio el cumplimiento de la promesa. Tenía al lado suyo el cumplimiento de la promesa. La pregunta es, ¿se iba a aferrar a esa promesa o al Dios de la promesa? Lo segundo, por lo cual esta petición es algo irracional en toda mente humana, es porque Abraham era un padre que amaba a su hijo. Y aquí el versículo es claro: toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. ¿Quién amas? Todo padre sabe eso. Y de una u otra forma muestra su amor. Abraham había esperado 25 años, vuelvo y digo, para tener a su hijo. ¿Y qué le está diciendo ahora? Mátelo. Mátelo. Es interesante, es la primera vez en la Biblia que aparece el término amor. Aquí, en esta parte. Es la primera vez en toda la escritura. Por eso es tan importante cuando dice a tu hijo a quien amas. O sea, el amor que sentía Abraham por su hijo era algo inimaginable. Inimaginable. No soy padre, pero yo creo que cuando sea, porque me gustan los niños, voy a amar a ese hijo. Y que pase esto, para mí sería una locura. Como la frase que se está utilizando hoy en día, ¿qué está pasando aquí? Es la primera vez que se muestra esa palabra a quien amas, el amor de un padre hacia un hijo. Pero al mismo tiempo, esa palabra a quien amas está relacionada directamente ¿con qué? Con un sacrificio. Con un sacrificio. Y haciendo el estudio, este capítulo es un paralelo entre Cristo y su sacrificio. Dios Padre, Cristo, Abraham, su Hijo. Es un paralelo directo entre ellos. Y me acuerdo las palabras del Nuevo Testamento cuando dice: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Siempre esa palabra amor está relacionada ¿con qué? Con ese sacrificio. Aquí por primera vez y la relaciona directamente con ese sacrificio. Por eso es una locura. Y lo tercero, por lo cual era algo irracional, algo que no podía caber en la mente de Abraham, no podía caber en la mente de todo ser humano, no puede caber, es porque esta petición que está en este versículo está en contra de la voluntad de Dios. Lo que Dios le está pidiendo aquí a Abraham es algo que está en contra de su misma voluntad. Y eso se aclara más adelante en la ley. Cuando dice no matarás, directa. Y vemos por allá en Levítico capítulo 20, vayamos allá, Levítico capítulo 20, versículos 1 al 5. El pueblo, Dios le prohíbe al pueblo tomar la tradición que tenían los moabitas, y los amonitas, y los cananeos. En ese entonces tenía un Dios en común, que era el Dios Moloc. Y algo que Dios prohíbe porque está en contra de su voluntad es el sacrificio de ¿qué? De los hijos. Y acá está, Levíticos 20, del 1 al 5 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: dirás a sí mismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que mora en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro, ¿qué va a hacer? Morirá. De seguro morirá, no tiene remedio, muera. Dice, morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. O sea, la muerte no era sencilla, no era que Dios lo matara así,
sino que era expuesto en este contexto, lo sacaban a la plaza principal del pueblo y todo el pueblo tenía que salir y matarlo a pedrada. Todo el pueblo. La persona tenía que morir. Por eso está en contra de la voluntad de Dios. Sigue diciendo, versículo 3, y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc, para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose a Moloc. El pueblo sabía las consecuencias. Dios es claro. Dios nunca pide sacrificio de hijos, de niños. Por eso es algo como que Dios le pidió a su hijo en holocausto. Y es interesante porque este capítulo, y exactamente el versículo 5, se cumple en Jeremías. Cuando toda la nación se fue tras el dios Moloc, ofreciendo a sus hijos. ¿Y Dios qué hace con ellos? Da su espalda, quita su rostro de ellos, y viene toda la matazón del pueblo de Israel. Pero volvamos a Génesis capítulo 22. Era como referencia. Sea como tal, está en contra de la voluntad de Dios. Dios no, bueno, es la primera vez también que registra y pide para él un sacrificio humano, de hijo. Es la primera vez. Pero vemos que como que no cabe en la mente humana. No cabe. Uno puede decir, bueno, pudo haber pedido cualquier otra cosa, pero estaba probando a Abraham. Una fe probada. Estaba probando a Abraham. ¿Qué le dice? Versículo 2, dice, a quien amas y vete a la tierra de Moriah. Es interesante esta tierra, Moriah. ¿Por qué razón? Porque esta tierra Moriah está asociada con Jerusalén. Tiempo después, eso está por allá en 2 de Crónicas, capítulo 3, versículo 1 en adelante, pero exactamente el versículo 1, lo que nos muestra es dónde construyó Salomón el templo de Jehová. ¿Y fue en dónde? En este mismo territorio. O sea, lo que está mostrando aquí es que tiempo después, en ese mismo territorio donde iba a ofrecer a su hijo, iba a estar el templo del Señor donde se iba a presentar los sacrificios una y otra vez por el pueblo. Pero no queda ahí, sino que tiempo después, en este mismo monte, ya no se llama el monte Moriah, sino que se llama el monte de la Calavera, se presenta el sacrificio perfecto, que se hizo una sola vez y para siempre, y es el de nuestro Señor Jesucristo. Por eso este versículo es tan importante, porque lo que está narrando y lo que está amarrando en el transcurso de toda la historia es un sacrificio. Es un sacrificio. Y amarra el amor de un padre relacionado con ¿qué? Con sacrificio. Por eso es importante. Por eso uno toma este capítulo, lo lee, lo pasa muy a la ligera. Pero no. Está mostrando el territorio, el terreno, a los padres, a los hijos, cómo aman sus padres a sus hijos, pero al mismo tiempo cómo están dispuestos a ¿qué? A sacrificar a sus hijos. ¿Hasta qué punto estamos nosotros dispuestos por amor a Cristo? Vuelvo y digo, esta petición es única, no se preocupe, no lo va a volver a hacer. Pero hay peticiones que hay en la Biblia para su iglesia. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y nos llamamos a ser hijos de Dios, y nos llamamos y nos decimos y nos llenamos la boca diciendo es que nosotros amamos a Dios. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Dónde está puesta nuestra fe? Viene cualquier prueba y como que, yo estaba mejor antes. O simplemente viene cualquier prueba y no, me alejo de Dios.
Es una prueba grande, grande. ¿Que tenemos que sacrificar muchas cosas que amamos en el transcurso de nuestras vidas por amor a Cristo? Sí. Sí. Porque hay muchas cosas que amamos y nos aferramos a ellas. ¿Que debemos que soltarla? Sí. Pero nunca un hijo. Nunca un hijo como en el caso de Abraham. La pregunta es, ¿qué hubieran hecho ustedes, padre? En el caso de Abraham. Que estuvieran en la posición de Abraham. Para pensarlo, ¿no? Para pensarlo. Hay cosas que sí o sí hay que sacrificar y que Dios no pide que las sacrifiquemos, que lo desechemos, sí. Para el servicio de Él, sí. O si no nos pasa como el águila. Ustedes saben qué les pasa al águila, ¿cierto? El águila, por lo general, cuando está el tiempo de olas y los peces saltan por encima del mar, algunos, otros peces flotan. Por lo general el águila lo ve desde la distancia y se tira enclavada para coger su presa. Pero muchas veces cogen peces tan pesados, tan grandes, que les impide volar. ¿Pero sabe qué hace el águila? El águila prefiere morirse que soltar ese pez. Por eso muchas veces se encuentran las águilas muertas, ahogadas, a la orilla de la playa. Porque nunca soltaron ese pez. Hay cosas que nos toca soltar, sí. Hay pecados que nosotros consentimos, pero es pecado. Y hay que soltarlo, sí. Hay cosas que Dios demanda de nosotros, sí. Va a haber momentos de prueba, sí. Pero es ahí donde nos fortalecemos en el Señor. Y es ahí donde ponemos nuestra mirada, y debemos poner nuestra mirada ¿en quién? En Él, el Dios de la promesa. Moría por eso este capítulo es tan hermoso. Hay una relación continua de amor, sacrificio, tierra, templo, todo un sistema de adoración hacia Dios. Es todo un sistema de adoración hacia Dios. Y uno lo ve así. Sigue diciendo, y ofrécelo allí en holocausto. Holocausto. Investigando un poco el holocausto, y eso lo pueden leer en Levíticos, cuando entre todo el sistema sacerdotal más adelante, o cuando entremos estudiando Levítico, cuando miremos todo el sistema sacerdotal, las leyes que Dios pone y los sacrificios que Dios pide, hay una diferencia grande entre sacrificio y holocausto. ¿Por qué razón? Porque el sacrificio es simplemente muerte, y ya, desgollan el animal y listo. Pero el holocausto tiene un procedimiento. Lo que le está pidiendo Dios aquí, a Abraham, es coger a su hijo, desgollar a su hijo, luego quitarle la piel a su hijo y por último cortarlo en pedazos para que ahí sí el fuego consuma todo los restos de su hijo. Eso es un holocausto. Cuando se presentaban holocaustos en el templo, bueno, en el tabernáculo de reunión o en el templo, el holocausto era eso: cogían el animal, desgollaban el animal, cogían la sangre, la regaban por el tabernáculo como sistema de adoración y de purificación también, acordémonos un poco. Después de eso, quitaban la piel del animal, cortaban el animal por partes y las partes ahí se la ponían en el fuego del candelabro para que se consumiera totalmente, y el olor que saliera de ese era el olor grato a Jehová. Eso era lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham que le hiciera a su hijo. Eso.
No es nada suave. ¿Quién de nosotros estaría dispuesto a hacerlo? Coger a su hijo, desgollarlo, quitarle la piel, cortarlo por pedazos y ponerlo al fuego hasta que se consuma por completo. Ninguno, ¿no? Ninguno. Sobre uno de los montes que yo te diré. Termina el versículo 2. O sea, en este momento yo imagino la mente de Abraham. Quedó como que, ¿qué hacer? O sea, la pregunta aquí, cabe la pregunta aquí es, ¿qué hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué iba a hacer Abraham? Por un lado tenía a su esposa, su hijo. Ismael ya lo había sacado de la casa, quería decir que se había quedado con su único hijo ahí, el hijo de la promesa, el que tanto amaba, porque cuando vemos que saca a Ismael, él no dice que amaba a Ismael, aunque amaba a Ismael, simplemente dice, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham, no utiliza la palabra amor, sino que le pareció grave cuando sacó a Ismael de su tierra, de su tienda, perdón. Pero aquí sí dice su hijo a quien amas. Y lo está pidiendo de una forma que él mismo le tocaba despedazar a su hijo por completo. No dice, qué prueba tan dura. Qué prueba tan dura. Donde no queda espacio, no hay tiempo, no hay nada en que muestre los sentimientos de Abraham. Donde muestre el pensamiento de Abraham aquí en la narrativa de acá. No hay un espacio donde diga sintió tristeza, sintió angustia, sintió esto, aquello, no lo hay. Los sentimientos en estos momentos quedaron nulos. ¿Por qué? Quedan nulos los sentimientos en estos momentos. Porque Abraham había aprendido de que no andaba por sentimientos, sino que andaba por fe. Cuando él se dejaba llevar por los sentimientos y andaba por los sentimientos, ¿qué pasaba? Siempre la embarraba. Siempre. Cuando hacía los planes más maravillosos en su mente y todo le salía mal. Y algo que nosotros debemos tener siempre presente es que la fe debe sobrepasar nuestros sentimientos. Y eso es andar por fe y no por vista. Nosotros los seres humanos, estoy hablando de los seres humanos, somos muy sentimentales, muchos. Algunos demuestran más sentimientos que otros, pero todos, de una u otra manera, nos movemos por sentimientos. Por el simple hecho de cuando vamos a comer en un restaurante, si no nos gusta, ¿qué hacemos? No vamos a ese restaurante. Eso es dejarse llevar por los sentimientos, por los gustos, por las emociones. Pero las cosas de Dios, los sentimientos no son válidos. Andamos por fe. Si Dios manda, ¿qué debemos que hacer? Obedecer. Simple y llanamente obedecer. Que nos guste, no nos guste, nos parezca bien, nos enojemos, nos dé tristeza, hagamos berrinche, no hagamos berrinche. Si nuestra mirada está puesta en Dios, obedecemos, sin tener en cuenta nuestros sentimientos, nuestras emociones. ¿Y por qué digo esto? Versículo 3, y voy a dejar en el versículo 3.
Dice, Abraham, ¿qué hizo? Esta parte es única. Abraham se levantó muy de mañana. O sea, no le dio espacio a pensarlo, simplemente escucha la voz de Dios y muy de mañana se levanta ¿a qué? Enalbordó su asno, ensilló, lo encasquetó todo, tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Qué hace Abraham? Obedece. Obedece. Por eso no muestra un espacio de sentimientos aquí, sino que escucha la voz de Dios. Y por eso es tan importante la respuesta que él da al comienzo. Heme aquí. Aquí estoy, Señor, estoy dispuesto. ¿Qué quieres de mí? Tú dices, yo lo hago. Lo que no se imaginara lo que Dios le iba a pedir que hiciera. Lo que mande, Señor. Aquí estoy dispuesto a hacerlo. Ah, ok. Vas a ir a Moriah y vas a sacrificar el holocausto a tu hijo. ¿Qué hace Abraham? Obedece. Por eso es conocido como el padre de la fe. O sea, es una prueba dura. Dura. Pero obedece. Obedece. Vemos aquí en el versículo 3 todo el proceso de preparación para él entregar en holocausto a su hijo. Todo el proceso que hace. Y lo hace él. Aunque toma 2 siervos, quien hace toda la preparación. Él. El mismo Abraham. Como él mismo, tiempo atrás, vio a los ángeles del Señor que venían. Él mismo se levantó, fue y preparó comida, vino, los atendió, vino, le lavó los pies, vino, hizo todo él. Así mismo, en este momento, él mismo hace todo. ...115 años tenía aproximadamente aquí Abraham. Quiere decir que no pensemos que porque vamos a estar viejos, si Dios nos permite llegar a viejos, no vamos a pasar por pruebas. Miren la prueba más grande que estaba pasando Abraham, 115 años. ¿Y qué hace Abraham? Obedece. ¿Qué hizo? Se levantó muy de mañana. Haciendo el estudio, muy de mañana es antes de que salga el sol. Antes de que saliera el sol, ya Abraham estaba levantado. Muchos comentaristas dicen que Abraham muy probablemente no pudo dormir esa noche. La voz tuvo que haber escuchado de noche y no pudo dormir esa noche. Por eso prepara todo muy de mañana, muy temprano. Yo no sé, pues, yo leyendo eso, yo dije, pues, cualquiera no puede dormir, o sea, después de esa petición de Dios. Pero aparte de que se levanta muy de mañana, no vemos a un Abraham, como lo vimos en capítulos anteriores, que intercede delante de Dios por 4 países paganos. Pero intercede era por los justos que habían dentro de esos países. Aquí no intercede Abraham, como lo hizo en ese entonces. Vemos a un Abraham que simplemente escuchó la voz de Dios, escucha la petición de Dios, se levanta muy de mañana, toma su asno, lo arregla, toma a los siervos, toma a su hijo, su único hijo, a quien amaba, lo toma consigo. Pero no solamente eso, él mismo corta la leña. Él mismo corta la leña para el holocausto. Él mismo toma el cuchillo,
toma el fuego, con lo que iba a preparar el fuego, y se dirige a la tierra que Dios le da. Le dice, él mismo. Y uno dice, wow. O sea, qué fe tan grande la de Abraham. Pero es que este versículo no se queda en Abraham. Esta preparación no se queda en Abraham. Este versículo, por eso cuando hice la introducción del capítulo dije, este capítulo me muestra un presente y un futuro. Y me muestra un desde. Este versículo me muestra la preparación que hizo Dios el Padre. Paso a paso lo que Él hizo para entregar a quién? A su Hijo, su único Hijo, a quien Él amaba. Dios el Padre alistó todo sin omitir ningún detalle. O sea, aquí Abraham no se le... que llegó al sitio, se me quedó el fuego. Como que llegamos, el cuchillo, hombre. No, él no omite ningún detalle. O sea, lo interesante es que Abraham llevaba absolutamente todo, estaba totalmente listo y preparado. De igual forma, Dios el Padre alista todo, sin omitir ningún detalle. Paso a paso, todo lo prepara. Desde los cielos, la tierra, los seres vivientes, las aves de los cielos, las plantas, nosotros, la caída, todo. El monte Moriah, todo lo prepara. Hasta el mismo árbol en el cual cortaron para sacar las leñas de la cruz de Cristo. Ese mismo árbol lo preparó Dios el Padre. No omite ningún detalle. Los clavos que por lo cual fue clavado nuestro Señor, también los preparó Dios el Padre. Todo lo hizo desde la eternidad. Preparó todas las cosas para que cuando llegara el tiempo, el cumplimiento del tiempo, no faltara absolutamente nada. Nada. Preparó a un Poncio Pilato, preparó a los sacerdotes de la época, preparó a todo el pueblo gritando, crucifícale, crucifícale, preparó a Pedro negándolo, preparó todo, o sea, es algo maravilloso. Aquí la imagen es sí de Abraham, y uno dice, claro, Abraham lo presenta, pero todos sabemos el final de la historia. Pero es que no nos imaginamos, nunca lo vemos más allá, cómo Dios preparó todo. Hasta este suceso, hasta esta prueba que Dios le puso a Abraham, era de preparación para el sacrificio de su hijo. Paso a paso, punto por punto. Para que tú y yo pudiéramos estar hoy acá, sentados, escuchando la verdad de Dios. Escuchando esa obra maravillosa que Dios hizo con su Hijo en la cruz del Calvario, para que pudiéramos tener tú y yo acceso directo al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para nuestro oportuno socorro. No omitió ningún detalle para que tú y yo no tuviéramos más espíritu de esclavitud, sino que tuviéramos ahora espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Para que tú y yo tuviéramos ese espíritu que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No omitió absolutamente nada, nada. A Abraham no se le quedó nada, a Dios no se le pasó nada por hacer. Y así como Abraham se levantó muy de mañana, tomó su asno, lo ensilló, tomó consigo los 2 siervos, sus hijos, cortó la leña, el fuego, el cuchillo para el holocausto. Y así como Abraham se levantó y fue al lugar donde Dios le mostró, asimismo, cumplido el tiempo, Cristo fue levantado en ese mismo lugar que Dios había preparado desde antes de la fundación del mundo para que fuese levantado.
Y todo aquel que mire a esa cruz tuviera salvación. Tuviera salvación. Eso es lo que nos muestra este capítulo. Y solamente vi 3 versículos. 3 versículos donde nos muestra la magnitud del actuar de Dios. Y aún así somos tan desagradecidos con Dios de decir, yo tengo razón. Yo voy cuando quiero. Yo hago lo que yo quiera. Pero soy hijo de Dios. Continúa diciendo el apóstol Pablo, y si hijos, también herederos, herederos con Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero no queremos esa parte, padecer juntamente con Él. Dios no está en el deber, obligación de darnos nada. Es que Dios tiene que darme. Es que yo reclamo las promesas de Dios. Dios no está en el deber de darnos nada. Porque si vemos solamente en 3 versículos, Él ya nos dio todo. Absolutamente todo. Y fue a su Hijo, que por medio de Él todos nosotros tenemos salvación y vida eterna. Todos nosotros. Y los que estamos aquí estuvimos el domingo. Y el domingo vimos todo el obrar de Dios también dentro de esa salvación. O sea, es que no omite nada. Y aún así decimos, yo creo después. Dios me espera. Todavía tengo tiempo. Estoy muy joven para comprometerme. Claro, Abraham tenía 115 años en este momento, ¿no? Pero es que eso era en el tiempo de Abraham. Tú y yo no sabemos cuándo Dios mande por nosotros. Por eso hoy es día de salvación. Hoy es día de mirar ese obrar de Dios, ese planificar de Dios. Y hoy es día de volver a mirar hacia atrás. ¿Hacia dónde? Hacia la cruz. Hacia esa cruz que fue levantada en el monte Moriah. Esa cruz que fue hecha con ese árbol que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para que fuese sacado ese madero en el cual fue colgado nuestro Señor. Y mirar a aquel que fue levantado en alto. Porque todo aquel que lo mirare tendrá vida eterna. Tendrá vida eterna. Dejan los sentimientos a un lado. Dejan las emociones a un lado. Dejemos las emociones a un lado. Dejemos el querer yo a un lado. Dios manda, simplemente digamos, heme aquí. Ya vimos lo que corresponde a decir heme aquí. O sea, estar dispuesto a lo que Dios manda. Punto. Si después de decir, venga Dios, como que está pasando. Como que eso no estaba dentro del heme aquí que yo le dije. No. Dios dice, nosotros hacemos.